Dios inventado por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Recontra, hiper, mega, plop. Entonces miremos el grave error de la Biblia Nueva Versión Internacional cuando le quita precisamente la parte que revela que el Hijo del Hombre es Dios, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, le está quitando la divinidad a Jesús. Entonces ahí sí cualquiera se preguntaría, bueno, ¿cómo voy a nacer a través del Hijo del Hombre? Porque es un ser humano. Entonces no parece posible que pudieras lograr esa transformación espiritual a través de un simple hijo de hombre, ¿verdad? Ahora, sin embargo, cuando sí tenemos este pedazo o esta parte que dice que está en el cielo, entendemos que ese hijo de hombre es Dios, porque es el Hijo de Dios. Y por eso Jesús es omnipresente, porque puede estar en ese momento con Nicodemo y puede estar también en el cielo. Pero ahora, esta Biblia Nueva Versión Internacional ha hecho algo nefasto y terrible. Y entonces, para tratar de introducir a este tercer Dios trinitario en una especie de jerarquía mayor que Jesús, le ha quitado la divinidad a Jesús, y eso es tremendamente nefasto para toda la teología bíblica. Y es que Jesús le está presentando a Nicodemo un concepto bastante claro. Cuando Nicodemo pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? La respuesta de Jesús es esta. ¿Y cómo pretende el ser humano cercenar la respuesta de Jesús cuando la respuesta es tan importante? Y es tan importante que tenemos hoy el concepto de muchos líderes religiosos de que tú naces de nuevo a través de un tercer Dios que no está en la Biblia. Y el asunto es tan grave que es un problema que hay en la iglesia. Generalmente es mucho más visible en la iglesia evangélica, pero está también en la iglesia católica. Y es el problema precisamente de que tú crees que has nacido de nuevo cuando has recibido un tercer Dios trinitario que no existe, y por supuesto eso quiere decir que no has nacido de nuevo. Y eso revela por qué hay tanta inmoralidad en las iglesias, pero también en la sociedad. Sobre todo cuando hoy en día para cualquier persona es plenamente visible que los cristianos son los más inmorales de la sociedad, y por eso la religión cristiana está tan desprestigiada en la sociedad. Sin embargo, miremos esto, hermanos, que básicamente esta Biblia Nueva Versión Internacional pretende poner a este tercer Dios trinitario en una jerarquía mayor que Jesús, inclusive casi como lo vemos en los dibujos o imágenes que se hace la Iglesia Católica, donde esta paloma parece que está en un nivel superior al Padre y el Hijo, como que fuera otro ser que está allá arriba, mirándolos a ellos dos, como supervisándolos, mientras que ellos dos como que son humanos, y esta paloma parece ser un Dios superior al ser humano. Y todo este concepto es claramente una teología que viene del Olimpo griego o de las deidades romanas, pero que no viene de la Biblia. En la Biblia el concepto es bastante claro de que solamente tenemos al Padre y al Hijo, y el Hijo es quien tiene toda autoridad entre los cielos y la tierra, y por eso solamente podemos nacer a través del Hijo. Entonces miremos, hermanos, la claridad que nos presenta Jesús. Qué fácil entender sus palabras cuando nos alejamos de toda la palabrería de los pastores y líderes religiosos. Cuando uno ve este video de Esteban Bor, de verdad que uno queda totalmente enloquecido, sobre todo con el concepto de que esta Biblia Nueva Versión Internacional ha cercenado este versículo, que es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo sobre su duda de cómo puede hacerse esto. Pues Jesús le está diciendo: a través de mí
a través del Hijo del Hombre, porque yo soy Dios, porque nadie subirá al cielo sin mí. Bastante contundente lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo es que vas a decir que este versículo está mal traducido, mal redactado y que tal vez le pusieron algo que nunca ha debido estar ahí? Es de locos, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos viendo por qué hay tanta inmoralidad en la sociedad, y es porque estos pastores están guiando al rebaño a un precipicio. Son pastores trinitarios que adoran a un tercer Dios inexistente, y por eso su teología es totalmente errada y lleva a las personas a un falso reavivamiento, a un falso renacer, a creer que has nacido de nuevo de parte de un tercer Dios que ni siquiera existe. Y este es el grave problema. Hermano mío, tienes que advertirle a tus familiares, a tus amigos. Si tú eres cristiano o tus familiares y amigos son cristianos y creen que han nacido de nuevo a través de un tercer Dios, pues entonces tienes que decirles que no es posible nacer de nuevo a través de un tercer Dios, porque ese tercer Dios no existe. Miremos, hermanos, que por eso es que Estados Unidos está entrando en esta confusión tan grande cuando pretende unir la iglesia y el Estado, porque sus pastores están también en una gran confusión. Y yo creo que esa es la palabra que puede resumir todo lo que representa Estados Unidos, y es confusión. Y en este caso, por eso es que inclusive muchas personas se confunden también cuando piensan que Estados Unidos es Babilonia, y piensan que esto se debe a que Estados Unidos está sumido en una gran confusión. Pero esta confusión viene de los líderes religiosos de la Iglesia Católica, que es la verdadera Babilonia, que es la confusión de estos tres dioses o de este Dios trinitario, que es al mismo tiempo uno y tres. Y eso es obviamente una gran confusión. Cuando Estados Unidos ha empezado a convertirse en una nación católica, pues empieza también a actuar de forma confusa. Miremos que ahora Estados Unidos se ha retirado de más de 60 organizaciones internacionales e inclusive ha llegado a formar su propia Junta de la Paz. Y entonces pareciera que Estados Unidos tomara distancia de la ONU. Muchas personas pensarán que eso es bueno. Parece que el presidente Trump da una imagen de alejarse de esta Agenda 2030 de la ONU. Y nosotros sabemos que no es el caso, ¿verdad, hermanos? La Agenda 2030 de la ONU continúa, y por supuesto que Estados Unidos seguirá imponiendo y está imponiendo ya en muchas naciones la Agenda 2030 de la ONU, sobre todo en naciones de Sudamérica, donde la ignorancia es muy alta en las personas, y estos decretos de la Agenda 2030 de la ONU se están pasando en las leyes de estas naciones, y sus habitantes no se dan ni cuenta porque la mayoría son supremamente pobres y lo único que quieren es alimentarse. Mientras tanto, podemos ver que pareciera que Donald Trump está tomando distancia de la Agenda 2030, pero también está tomando distancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, lo cual es bastante importante, ¿verdad? Que cuando Donald Trump se aleja de la ONU es como si también pareciera alejarse de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a la final nosotros vemos que si no existiera esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues cómo pudiera imponerse el 666, como lo vimos durante el 2020 al 2023. Y sin embargo, mientras Estados Unidos fue parte de la ONU, se impuso a nivel global el 666, aunque no pudieron imponerlo con toda la fuerza que hubieran querido, ¿verdad? Porque hay artículos claves en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU que impidieron
hicieron que se impusiera con total fuerza el 666. Sin embargo, también vimos cómo recientemente Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial para el Satanismo, o conocida también por sus siglas OMS. Y de nuevo, también podemos ver que eso no quiere decir que la agenda para imponer el 666 no siga paralelamente, aunque pareciera que Estados Unidos se retira su apoyo de esta organización, sigue la agenda del 666 y de imponer la vacunación obligatoria en las personas, sobre todo a nivel global. Entonces miremos que el nombre de este juego es engaño, ¿verdad? Mientras Estados Unidos pareciera tomar distancia de estas organizaciones globalistas, el mismo Estados Unidos pretende desatar su globalismo, pero partiendo de las regiones hacia lo nacional y luego hacia lo global. Y es de la manera como el mundo va a ser tomado por sorpresa, mientras que no se dan cuenta las personas que en muchas regiones se va a establecer ya una terrible teocracia, y luego esta teocracia será nacional y luego será global. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que el 666 fue impuesto a nivel global, estando ese artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU ahí a plena vista, ¿verdad? Y la respuesta es que la mayoría de personas se puso el 666 por miedo en algunos casos y otros voluntariamente. Y eso nos revela que es como si hubiera sido un consentimiento informado de parte de las personas, es decir, es como si hubieran aceptado. Eso quiere decir que el hecho de que tú hubieras recibido esta vacuna por miedo, finalmente es como si lo hubieras aceptado, a pesar de que tú tenías miedo y te la pusiste. Y finalmente recibiste el 666. Pero ¿qué dice este artículo 4 de la ONU? Pues que nadie estará sometido a esclavitud ni a la servidumbre, y que eso está prohibido en todas sus formas, ¿verdad, hermanos? Es bastante curioso porque nos dirigimos precisamente a una época en donde todos los seres humanos van a tener que elegir entre ser esclavos del gobierno o ser esclavos de Jesús. ¿Y tú, a quién vas a elegir? Porque aquí no van a haber puntos medios, ni que yo me voy a quedar aquí quieto a ver si no soy esclavo de ninguno de los dos. No. Es decir, si te quedas quieto, vas a ser esclavo del gobierno. Si recibes el 666, pues eres obviamente esclavo del gobierno. Pero luego viene el reposo dominical obligatorio, y cuando tú lo obedeces, vas a ser esclavo del Estado, de los gobiernos y por consiguiente de la bestia. Y luego también, si adoras a la Trinidad, vas a ser esclavo de los gobiernos y de la bestia. Así que tú tienes que tomar una decisión, tienes que actuar. Aquí no hay espacio para la pasividad, ¿verdad, hermanos? Aquí tú tienes que decidir y también tienes que actuar. ¿Soy siervo de Jesús o